Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que bendecidos en el Señor y con ganas de seguir aprendiendo de Él en esta mañana. Antes de nada, daros un par de anuncios. Recordad que hoy es día 28, hemos acabado esa lectura bíblica como iglesia del Evangelio de Mateo y hemos estado cada día tratando de leer un pasaje, un capítulo, quiero decir, y plantearnos esas tres preguntas. Dios, ¿qué me estás diciendo a mí en este texto? ¿Cómo puedo poner en práctica esta semana? Y escribir una oración para pedirle a Dios la ayuda para esta semana hacerlo. Entonces estas preguntas, agotado el Evangelio de Mateo, donde hemos estado viendo lo que es la vida de Jesús, ahora vamos a leer el libro de Hechos. Leímos en Mateo la vida de Jesús y en Hechos vamos a leer la vida de los primeros discípulos de Jesús. Y vamos a seguir con las mismas tres preguntas. Si no has logrado ir llevando al día los capítulos de Mateo, déjalo ahí, ya lo acabarás en otro momento, pero júntate para hacerlo todo juntos ahora en Hechos. Mañana vamos a leer Hechos 1, el siguiente día Hechos 2, y vamos a estar alimentándonos de la palabra del Señor. Eso es lo que nos hace estar en la vida, enchufados ahí a la palabra de Dios, ¿verdad? Es lo que nos hace salir de la religiosidad y tener vida en Dios, vida abundante. Jesús dijo que había venido para que tuviésemos vida y vida en abundancia. No nos vino a traer una religión ni unas ceremonias que cumpliéndolas los domingos por la mañana y así pues que ya iba a hacer que tuviéramos con Dios esa relación. No, Él vino a traer relación viva con cada uno de nosotros. El apóstol Pablo les escribe a los Corintios y le dice: fuisteis llamados, en el capítulo 1, versículo 9, llamados a esa comunión con Jesucristo. Entonces, esa es la idea. Y bueno, acordaros que los miércoles estamos igualmente también teniendo un estudio bíblico acerca del reino de los cielos en el Evangelio de Mateo, explicando Mateo cómo es el reino de los cielos. Vamos a entender mucho mejor. Nos está dando códigos, nos está dando claves para entender una vida más saludable y mucho mejor. Así que el miércoles por Facebook, también igual que hoy, pero el miércoles es a las 8:30 de la tarde, ¿vale? Entonces ahí vamos a tener nuestro estudio bíblico. Vamos en esta mañana a reflexionar sobre un pasaje del Evangelio de Mateo que está en el capítulo 17, en el versículo 14, que dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo se he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate aquí, allá, y se pasará, y nada os será imposible. No pudisteis por vuestra poca fe. Ahora, fíjate qué fe sí tenía el padre de este hijo. Este era un padre que tenía un hijo que tenía un demonio. El hijo tenía un demonio, tenía una posesión demoníaca. Y dice que esta posesión le llevaba a echar al hijo sobre las ascuas de fuego, a veces sobre el agua, y de esa forma tenía pues un gran sufrimiento tanto el padre como el hijo. Entonces, cuando vemos la fe de este padre, ¿no? Que Dios levante hombres y mujeres, padres y madres con esta fe,
vemos que era un hombre que tenía fe, porque Jesús, cuando resolvía las situaciones de las personas y respondía, siempre era a la fe de la gente. Dios se mueve no por la necesidad, si no, no habría necesidad en el mundo. Dios responde a la fe de las personas. Y Dios intervino en la vida de este hombre y sacó el demonio de su hijo, porque este hombre tenía fe. Ahora, ¿qué hace que nosotros también no solo tengamos fe, esa fe que agrada a Dios, que no fue la que había aquí en los discípulos, que hace que nosotros podamos incluso crecer en la fe? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos una medida de fe y que tenemos que desarrollarla. La fe se desarrolla, la fe es algo que crece, que debe crecer. Así que lo que veo que hace que este hombre, este padre, tenía fe, es, por ejemplo, que él primeramente primeramente va a los discípulos de Jesús, ¿no? Él dice, bueno, son discípulos de Jesús, ellos tienen a Dios, y él tenía una fe en el cuerpo de Cristo, en ese sentido, lo que la Biblia llama también en el Nuevo Testamento la iglesia. Él tiene fe en la gente que sigue a Jesús, en ese cuerpo que es el cuerpo de Cristo, en esas personas que le estamos siguiendo, ¿no? Eso es fe, porque cuando empiezas a ver la debilidad de los seres humanos que seguimos a Jesús, cuando empiezas a ver la imperfección, puedes caer en la incredulidad, ¿no? Y la fe precisamente es mantener esa perspectiva de que puede ser que cometan errores, puede ser que sean imperfectos los hermanos en Cristo, puede ser que a veces no tengan fe, como le pasaba a estos discípulos de Jesús, pero puede ser todas las cosas, pero hay un sello y es que Dios está con ellos, Dios respalda las vidas de estas personas imperfectas, Dios honra la fe de ellos, Dios está con ellos. Entonces, lo que veo es que este hombre es que él va a los discípulos de Jesús. Él no dice, no, yo con el jefe, yo quiero ir con Jesús, los discípulos no me valen. Yo directamente con Dios. Hay mucha gente por ahí que dice, no, yo y Dios solamente, yo a la gente. No es así, bíblicamente no es así. Dios no apoya eso, lo vemos en muchos pasajes de la Escritura, sino que tenemos en ese sentido que entender que eso de yo y Dios, ese misticismo, Dios no lo apoya, sino que Dios quiere que nosotros hagamos como este hombre que tenía fe en el cuerpo de Cristo, ¿no? Este hombre tenía fe. Este hombre no solamente tenía esto, sino que también dice ahí que él tenía persistencia. Es decir, que él primero va a los discípulos, no se resuelve el problema y él no dice, bueno, no puede ser, los discípulos no pudieron, no, sino que él también, viendo que no se soluciona el problema, persiste y persiste. Y va hasta Jesús mismo y dice, Señor, mi hijo está atormentado, no han los discípulos podido echar fuera su demonio, pero yo sigo aquí, Señor, sigo esperando, Señor. A veces hay situaciones en nuestra vida donde vamos a tener que persistir y eso demuestra fe, la persistencia. Seguir persistiendo. Jesús dice en Lucas, dice así el texto bíblico, y les profirió una parábola para darles a conocer la necesidad de orar sin desmayar. Y allí les cuenta Jesús una parábola acerca de esta dinámica que es orar sin desmayar, sin dejarlo, ¿verdad? Sin en ese sentido de desmayar, o sea, sin dejar de hacerlo, hasta que venga la respuesta, ¿no? Jesús nos enseña eso, que la persistencia es algo en lo que tenemos que crecer y que es una cara de la fe. La fe, si pudiéramos verlo como ese dado que tiene 6 caras, pues una de las caras de la fe es persistir creyendo, pero también persistir orando, ¿no? El propio Jesús cuenta la parábola de aquella mujer que insistentemente está delante de un juez pidiendo y dice que así también Dios va a dar a aquellos que persisten pidiendo por esas necesidades que tienen, ¿no? Otra cosa que veo en este hombre es que
no solamente él tiene fe en el cuerpo de Cristo, en los discípulos, que tiene persistencia, sino que la fe de este hombre, la tercera cosa que veo es que él se pega a Jesús. Porque dice ahí el texto, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre. Es decir, que había un gentío, había una multitud. Y este hombre no se queda a lo lejos, sino que él se pega ahí a Jesús. Qué fantástico es ver hombres y mujeres que se pegan ahí a la persona de Jesús, que están todos los días a las puertas, ahí alrededor del Señor. Dice el proverbio, bienaventurado el hombre que cada día, dice, está velando a las puertas, digamos, lo dice metafóricamente, de los atrios de Dios, ¿no? Que está cada día velando, cada día a las puertas de los atrios de Dios. El atrio tiene que ver con aquella forma de hablar acerca del templo, pero viene a decir, mira, que cada día se pega a Jesús. Eso es lo que estamos haciendo cada día, tratando de leer un capítulo y dándole a Dios la oportunidad de que nos habla. Los estamos compartiendo en los pequeños grupos también de aquellas cosas que Dios nos está mostrando y cómo la estamos poniéndolas en práctica, porque tenerlo a nivel teórico es muy fácil para todos. Somos muy dados a las ideas y a la teoría, pero ponerlo en la práctica, esa es la cuestión. Jesús dice, el que oye mis palabras y las hace, ese es listo, ese es prudente, ese está edificando su casa sobre algo firme, sobre roca. Cuando vengan problemas, no lo van a tirar abajo. Cuando vengan las lluvias y las tempestades, va a estar bien, porque está fundado sobre la roca. ¿Cómo lo hizo? Oyendo y poniendo en práctica. Esa parábola que cuenta Jesús y que seguro que conoces. Entonces, se pegó a Jesús. Tenemos que pegarnos a Jesús. Y no se puede uno pegar a Jesús sin pegarse a las palabras que dice Jesús, a lo que Él dice, a lo que Él habla. Ahí es donde nosotros nos pegamos a Él. Y por supuesto también hablando con Él, orando. Es la relación con Dios. Por un lado le hablamos a Él y por otro lado Él nos habla a través de su palabra, ¿no? Ahora, también este hombre le llama, dice allí también, le llama a Jesús Señor. Hay gente que se acercó a Jesús y le llama maestro. Hay gente que le llama a Jesús llamándole rabí, etc. Pero este hombre le llama Señor. Es decir, él se pega a Jesús por lo que Jesús dice que es. Y Jesús dice que Él es el Hijo de Dios. Eso es importante, ¿no? Que nos peguemos a Jesús no para que Él nos dé, no para que Él supla mis necesidades, aunque Dios es un suplidor y va a suplir nuestras necesidades. Pero ¿cuál es mi motivación? Tenemos que en ese sentido ir rectificando nuestra motivación. Hay gente que se pega a Jesús para que resuelva sus problemas económicos, por poner un ejemplo. Hay que rectificar esa motivación. Tenemos que ir a Jesús no para que Él resuelva mis problemas económicos, me dé trabajo y etcétera, sino que tengo que ir a Jesús por quien Él es, y Él es Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es el Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Él es Dios. Entonces Él le llama Señor, ¿no? Se pega a Jesús porque Jesús no es un filósofo más que tiene buenas ideas, no es un buen maestro de buenos consejos, no, es Dios mismo, ¿no? Es Dios. Entonces se pega a Jesús porque Él es Dios. Y por último, este hombre hace algo que es muy importante, y es que hace una confesión pública de su fe. Él, en medio del gentío, Él viene y delante de la gente le está acercándose a Jesús y trayendo su fe públicamente delante de la gente, de lo que es su fe en Jesús. Entonces, hacer una confesión pública muchas veces va a demostrar que realmente nuestra fe es verdadera. El propio Jesús dice, el que me confiese delante de mi Padre, yo le confesaré, el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Pero el que no me confiese delante de los hombres, yo no le voy a confesar delante de mi Padre, porque realmente no tiene fe en mí, no le intereso yo. Quiere tener una fe secreta para sí mismo, pero no quiere decirlo a nadie. ¿Por qué? Porque ahí hay algo de fondo
muy negativo, ¿no? Y no verdadero. Entonces, este hombre tiene una fe, hace una confesión pública. Es importante que nosotros creamos tanto en Jesús que sepamos decirle a la gente que sí, que somos creyentes, que sí, que nosotros seguimos la Biblia, que sí, que nosotros hemos escogido a Jesucristo y hemos escogido poner nuestra esperanza en Él y que, pase lo que pase, aquí estamos para seguirle. Esa es la fe de los primeros discípulos que vamos a leer en Hechos. Eran gente que incluso, aunque allí no lo vamos a leer, el emperador romano en su día, como esta gente tenía su fe en Jesús y decían que Jesucristo es el Señor, es Dios y no el César se quería atribuir que además era Dios, y los cristianos decían, no, Dios es Jesucristo. Entonces, esa fe de ellos, por esa fe ellos fueron a los patios de los leones y no se volvían atrás, porque decían, mi fe es pública, yo doy confesión pública de mi fe. Y eso es algo que no es porque ellos fueran cabezones, no, sino porque eso demuestra que realmente tu fe y mi fe es verdadera. Hace unos meses, una vez una persona en la iglesia me dijo, mira, yo podría en ese sentido decir, no soy discípulo de Jesús, así salvo la cabeza y luego sí que soy. Y eso no puede ser. Nosotros o somos o no somos. No puedo negar a Jesús como hizo Pedro, que en un momento dado, para salvar la cabeza, dijo, a Jesús lo crucificaron, a ver si me van a crucificar a mí. ¿Tú eres de los discípulos? No, para nada, hasta... Dice que 3 veces, ¿no? Y ahí después, cuando acabó ese episodio en su vida, dice que lloró amargamente. ¿Cómo puedo negar que le conozco, ¿no? A una persona que tú amas, tú no vas a negar que le conoces bajo ningún concepto, ¿no? Y esa es la realidad que vemos aquí. Así que este hombre tenía fe, tenía realmente fe, ¿verdad? Hablemos de los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús tenían fe en Jesús. Tenían fe para algunas cosas. Tenían fe quizá para otra multiplicación de los panes y peces, quizás. Tenían fe para quién sabe qué. Pero para un demonio no tenían fe para quitar ese demonio. ¿Y qué me dice a mí, como discípulo de Jesús? Y este es el punto, ¿no? Que puede haber gente, y ya vamos a hablar de otras cosas diferentes, aunque es con respecto a la fe, que puede haber gente que tiene fe para creer que Dios los lleva al cielo, como eran estos discípulos. Puede haber gente que puede tener fe para creer que Dios le lleva al cielo, pero no tiene la fe suficiente para enfrentar los retos del día a día. Llega un padre con un hijo endemoniado y le dice, chicos, por favor, orad por mi hijo y quitarle el demonio. Y ellos no tenían fe para enfrentar ese reto que tenían delante. Tenían fe para ser salvos, a lo mejor. Fe para una sanidad física. Pero para esta situación que tenían que enfrentar, no tenían fe. Y el punto es que quizás tú y yo no tengamos que enfrentar hoy, a día de hoy, esa situación de que tenemos alguien sobre la que orar y liberar de un demonio, pero quizás tenemos una situación que es un reto y un desafío que tiene otro nombre y apellidos. Quizás no sea un problema demoníaco lo que tenemos que estar enfrentando a día de hoy. Quizás es un problema con un hijo rebelde. Quizás es un problema matrimonial, ¿no? Tenemos fe para creer que Dios me lleva al cielo, pero a lo mejor no tengo fe para creer que Dios va a salvar mi matrimonio. Quizá tenemos fe para creer que Dios me lleva al cielo, pero no tengo fe para creer que aunque esté a 0 en la cuenta, Dios proveerá. Yo me estoy esforzando, yo estoy buscando trabajo, yo estoy adaptándome, lo que hace falta en estos tiempos, tengo que ser adaptable, estoy haciendo mi parte. Y aunque mi cuenta bancaria quisiera que estuviera mejor, no se da levantado, no tienen fe a lo mejor para creer que Dios algo va a hacer y que Dios va a proveer de sus necesidades, ¿no?
tener suficiente fe para que Dios escriba nuestro nombre en el libro de la vida, pero los problemas diarios, para esos problemas diarios, no tener fe. Gente que está esperando ya Señor, llévame ya, que acabe ya mi vida aquí, porque la vida me come, Señor. Cada vez que tengo que enfrentar retos y desafíos, todos me superan. ¿Por qué? Por esa falta de fe. Estoy hablando de esa fe selectiva que a veces tenemos los seres humanos y que no es agradable a Dios ni es conforme al corazón de Dios. Tenemos que tener fe y Dios nos llama a tener fe para todo en la vida, ¿no? Eso es un planteamiento personal que cada uno tiene que tener. Cuando ve a su hermano que no está teniendo fe en un área, mañana estamos nosotros ahí, no le podemos condenar sino ayudar, ¿no? Decirle, hermano, tienes que creer. No es esa la actitud, ¿no? No es esa la actitud, ¿no? Sino que entender que cada vez que tenemos un reto, a veces estamos como los discípulos, ¿no? Que no pudieron con la situación, ¿no? A veces estos discípulos estaban con un endemoniado, no pudieron con la situación. En la barca están allí, Jesús, despierta, despierta, porque nos morimos, Señor. La tormenta, en otras palabras, Jesús es más grande que tú, Jesús. Esa mentalidad que a veces tenemos de falta de fe, ¿no? Que tenían los discípulos. Es verdad que el temor llama a nuestra puerta muchas veces. Tenemos temores con respecto al futuro. ¿Conseguiré aquello que estoy peleando y luchando? ¿Lograré agarrar aquello por lo que estoy trabajando y estudiando? ¿Qué será de mi futuro, de mis hijos, de mi economía? Todas las áreas, ¿no? El temor llama a la puerta, es verdad, pero no nos podemos dejar controlar por él, ¿no? El propio Jesús nos dice que no nos preocupemos excesivamente por el día de mañana, ¿no? Porque Él va a tener cuenta de nosotros. Pero Jesús ya les había dicho a los discípulos que tenían autoridad para echar demonios. ¿Cómo es que ahora ellos están delante de un demonio y no son capaces de echar ese demonio? Bueno, es muy fácil, ¿no? No estaban creyendo, ¿no? A veces caemos en no creer realmente la palabra que Dios dice. No la creemos a veces, ¿no? Ante el reto que puedas tener hoy, la pregunta es, ¿le estoy creyendo a Dios? ¿Estoy tomando en serio lo que Dios dice? Ante el reto y el área que tú estás enfrentando, la cuestión es, ¿le estás creyendo a Dios realmente? ¿Estás tomando en serio lo que Él dice? Porque los discípulos no estaban tomando en serio lo que Jesús había dicho, de que tenían autoridad sobre los demonios. No lo estaban tomando en serio, ¿no? Poca fe es no creer lo que la palabra de Dios dice. Ser cristiano no tiene que ver solo con ir a una iglesia. Ser cristiano no tiene que ver solo con hablar de una cierta manera. Ser cristiano es contestarle a la vida de la forma y manera que Dios nos invita a nosotros a hacerlo. Ser cristiano quiere decir que cuando tengo alguna decisión que tomar, no voy a consultar al horóscopo, sino que voy a consultar a Dios de cómo quiere Dios que yo haga y tome esa decisión, ¿no? Acerca de mis hijos, mi sexualidad, mis finanzas, mi familia. Entonces, de eso es lo que estamos hablando cuando decimos que somos seguidores de Cristo, que nos tomamos su palabra en serio, de que nosotros tener fe es entender bien lo que Cristo dice, pero luego creer realmente lo que Cristo dice. Entender bien lo que está queriendo Cristo decir y luego agarrarnos con uñas y dientes a eso que Cristo dice, ¿no? Buscar los principios que vienen en la palabra de Dios y ser fieles a ellos y hacerlos la última autoridad de nuestra vida. Él es el Rey, estamos en el reino de los cielos, Él es el Rey, ¿no? Y Él es el que tiene la última palabra, es el que tiene la autoridad. Significa ser cristiano, aplicar esos principios por encima de todo. ¿Por qué? Porque soy un seguidor de Jesús, ¿no? Y eso es algo diario, eso es algo práctico. Nosotros enfrentamos situaciones todos los días y
Si Jesús es, como decía antes, una opción filosófica para ti, no estamos hablando de lo mismo. Si Jesús es simplemente un sabio al que hay que escuchar buenos consejos, no hablamos de lo mismo. Estoy hablándole a personas que creen que Jesús es quien dice que es. Y que lo que Jesús dice que hay que hacer, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Gente de fe era este padre. Era un hombre de fe. Así fue de relevante para su familia, para su casa. Así con su fe él marcó un antes y un después para su casa. Un hijo endemoniado dejó de ser endemoniado porque hubo alguien en esa casa que supo plantarse a creer lo que Dios dice. Hay alguien en ese matrimonio que se planta para creer lo que Dios dice. Hay alguien en esa empresa que se planta a creer lo que Dios dice. Eso es lo que Dios va a honrar, ¿no? Entonces, hay otros discípulos de menos fe. Por desgracia en la Biblia aparece discípulos que están caracterizados por vivir siempre a un nivel muy bajo de fe. En Mateo 27 se nos habla de un hombre que se llamaba José de Arimatea y dice, cuando llegó la noche vino un hombre de Arimatea llamado José, que había sido también discípulo de Jesús y que va a Pilatos a pedir el cuerpo. Y va también de noche. Se habla de Nicodemo, que también viene de noche. Gente que no quiere tener esa confesión pública, porque pueden perder algo por seguir a Jesús, por ser catalogado como seguidor de Jesús. Jesús dice, mira, si tú pierdes algo por mí, por seguirme a mí, por el reino de los cielos, yo te voy a dar 100 veces más. Y la fe es saber que todo lo que perdemos por seguir a Dios, Dios nos lo va a recompensar, aquí y en el cielo. Entonces, yo prefiero que me recompense en el cielo, porque si me recompensa aquí me va a durar 30 años, 20 años más, pero si me lo recompensa en el cielo, será por millones y millones y millones de años, ¿no? Ahora, el discípulo que dice que va de noche y que no quiere hacer una confesión de pública, algo pasa con ese discípulo, ¿no? Entonces tenemos por un lado este padre, este hombre que tiene fe, y tenemos unos discípulos que se asustan ante los problemas de la vida, ¿no? Y el punto es este, que o te asustas en el problema o crees la palabra de Dios y marcas la diferencia. O te asustas en la tormenta o navegas sobre la tormenta con lo que Dios ha dicho, ¿no? O te quedas donde estás o saltas de la barca para andar sobre lo que Dios ha dicho. Dios quiere que nosotros seamos de esos, ¿no?, que se agarran a lo que Él ha dicho. Hay una experiencia muy frustrante para Jesús y que leemos en el Evangelio de Mateo, y es que Jesús está, después de haber hecho la alimentación de 5.000 hombres, que serían mínimo 15.000 personas, en el capítulo siguiente, en la alimentación de 4.000, que podían pues eso, ser 12.000 personas, quizá menos personas que lo que había antes, y dice que se encuentra con que la gente no tiene lo que comer, justo lo que acababa de pasar hace no mucho, y ve a los discípulos que están peleando y diciendo, uy, y con ansiedad, mira, es que no tenemos pan, ¿quién era el encargado de pan? ¿Quién falló? No tenemos pan. Y Jesús se da cuenta de que ellos siguen centrados en lo superficial, siguen centrados en lo secundario. Y Jesús dice, es que no entendéis, ¿no? ¿Cómo es que no entendéis? Es decir, os falta entendimiento espiritual. Ese entendimiento espiritual que nos hace ver que lo que Dios hizo en el pasado, Dios lo va a hacer en el presente y lo va a hacer en el futuro. Si acaba Jesús de hacer una alimentación, si pudo con 15.000, no va a poder ahora con 12.000. ¿Qué pasa?, ¿no? Eso es lo que Jesús le está diciendo. Y tú y yo podemos caer en cualquier momento en alguna situación donde no recordamos que Dios va a estar con nosotros, que Dios nos va a proveer. Pero el problema viene y es cuando es nuestro estilo de vida. Y nos pasamos toda la vida con esa actitud de falta de entendimiento espiritual. Nos pasamos toda la vida con miedo, ¿no?
Porque podemos tener miedo en algunas situaciones puntuales, pero podemos vivir siempre con miedo, como si Dios no fuese a ayudarnos, no haber aprendido de que Dios ha provisto antes y seguir siempre con miedo de que Dios no vaya a proveer en el futuro. Puede pasarte esto hoy, te puede pasar mañana, pero lo que no puede pasarte a ti y a mí es que nuestra vida cristiana estemos siempre batallando con esos miedos por las mismas cosas, ¿no? Por eso Jesús dice, es que no entendéis. ¿Cómo es que no entendéis? Dice Jesús. ¿No tenéis fe? Siempre preocupados por las mismas cosas, ¿no? Es lo que Jesús les dice, ¿no? Acabo de hacer una multiplicación, sobró pan a canastas, visteis la gloria de Dios y de repente estamos peleando y preocupados porque no va a haber recursos otra vez, ¿no? Por eso Jesús viene y les dice, mirad, además de llamar la atención, es que no entendéis, como diciendo, tened entendimiento espiritual, tened tanto entendimiento espiritual para que sepáis que si yo he provisto en el pasado, voy a proveer en el futuro. Si yo te ayudé hasta aquí el Señor te ha ayudado, mañana te va a seguir ayudando. Vive de otra manera, disfruta de la vida, confía en mí, vive como un hijo confiado, como una hija confiado. Ten el entendimiento espiritual necesario para ver que si Dios te ha ayudado en el pasado, te va a ayudar también en el futuro. Vive confiado, cambia ese rostro, deja de estar siempre triste pensando que el problema es mayor que Dios, ¿no? Esa es la cuestión, pero después de eso, de Jesús llamarles la atención sobre su entendimiento espiritual, también les dice en el capítulo, cuando fue la alimentación de los 4.000, y entonces Jesús va y le dice, ¿no entendéis aún? Estoy en el capítulo 16 de Mateo. ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y saduceos? Dice en el versículo 6 del capítulo 16, dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Jesús les da un aviso, ¿no? De que se guarden, poniendo esa metáfora con respecto de una masa, que hay una sustancia que es la levadura que lo que hace es alterarla totalmente. Le dice, mirad, vosotros sois como una masa, el ser humano es como una masa, mis discípulos son como una masa, que tienen que tener cuidado de que unas pequeñas cosas vayan a alterarlo todo y mandar todo por los aires, como es la levadura, ¿no? Y alterar lo que había en un principio. Y le llama la levadura que tienen los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran gente religiosa, superbíblicas, externamente muy correctas, ¿no? Pero que no tenían vida de Dios. No tenían vida. Tú cogías un fariseo y le decías, ¿qué es lo que Dios te está mostrando? ¿Qué es lo que Dios te está haciendo entender en tu vida? Nada. Porque solo tenían letra, solo tenían contenido teórico. No había práctica de vida. Y Jesús dice, guardaos de la levadura de los fariseos. Es decir, guardaos en ser personas religiosas sin vida. Guardaos de ser personas muy bíblicas y que se saben la Biblia de memoria, pero que dentro de sí no hay vida en el espíritu, ¿no? Guardaos de ser personas que exteriormente son muy correctas, pero que en el fondo no hay sinceridad en los corazones. Guardaos de eso, le dice Jesús, ¿no? Guardaos de eso. Y por último, claro, en el caso de la levadura de los saduceos, ¿no? Le está diciendo y a esa gente que también era religiosa, pero que no creían en la resurrección, no creían, eran tan racionales, tan realistas, tan filósofos, ¿no? Que se nos parece a los modernos, al modernismo de hoy, ¿no? Podríamos decir que hoy los modernistas son esos saduceos modernos, ¿no? Personas que sí creen en Jesús y demás, pero en la práctica no sé, la racionalidad les puede, la mente les puede, ¿no?
Y es verdad que tenemos que ser razonables y tener sentido común y demás, pero Jesús le dice, guardaos de la levadura de los saduceos, es decir, guardaos de ser gente que carece de la vida del Espíritu y que todo es razonamiento y que si no entienden algo, lo vetan. Guardaos de ser personas así, ¿no? Esa es la levadura de los fariseos, ¿no? Personas que no tienen vida en el Espíritu, que no tienen una vida con Dios, porque el racionalismo que ellos tienen los hace inútiles, ¿no? Y en ese sentido es lo que Jesús le dice, guardaos, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, ¿no? Una vez escuché a alguien que decía, mira, si yo no lo he experimentado, yo no lo creo, ¿no? Y eso no es así, ¿no? Hay tantas cosas que no hemos experimentado todavía de Dios y existen y están ahí. Además, esta advertencia de Jesús es actual para mí y para ti, que nos guardemos de este estilo de vida cristiano, ¿no? Que luego tiene que enfrentarse con un problema como estos, de quitar un demonio y no pueden, porque son muy irracionales, porque en el fondo no creen bien la palabra de Dios, porque en el fondo ellos sí pueden ser muy bíblicos, muy religiosos, muy de a la reunión los domingos, pero no tienen vida de Dios aquí dentro. No pueden ser guiados por Dios, no pueden nada, porque carecen de vida en el Espíritu. Jesús le dijo, guardaos de eso. Acabamos aquí en esta mañana. Muchas gracias por este tiempo que has estado acá. Acuérdate, el miércoles estaremos una vez más hablando de este reino precioso en el cual Dios está ayudándonos a entender más y a vivir según sus principios. Y pases un buen domingo, una buena semana. Que Dios te bendiga.